Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos viendo en este momento lo que es la materia de taller de modalidad de graduación 1 y bueno, creo que ya he ingresado casi en su totalidad. Lo primero que voy a hacer es, voy a llamar a la lista, por favor. Me van a prestar atención. Arnés Ríos. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Camacho García. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Canaza Choque. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Chávez Ríos. Ya. Chimay Roca. Choquete Ramos. Condori Kunurana. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Corrales Quiroga. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, gracias. Escalera Kisbert. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Un segundito, por favor. Esero Valdivia. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, gracias. Ferrufino González. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, gracias. Flores León. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, gracias. Flores Mamani. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, gracias. González Soria. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, gracias. Huancollo Herrera. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, gracias. Laime López. Martínez Núñez. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Mercado Antonio. Miranda Escalera. Días. Buen día. Quiroz Solís. Ramos Lupa. Presente, Inge, buen día. Rojas Cano. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Sánchez Morales. Sánchez Morales. Vean de habilitar bien sus micrófonos, por favor.
Santos Ponce. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Torrico Medrano. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Valencia Daga. Presente, Inge. Gracias. Vallejos Paco. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Vargas Lazarte. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Vázquez Cruz. Presente, Inge. Buen día. Buen día, gracias. Ya, ¿a quiénes no he llamado, por favor? Ya, ya no hay más. La clase de hoy día es bastante importante en el sentido de que lo que vamos a ver hoy es, vamos a establecer la forma de trabajo de la materia. Vamos a establecer, aparte de hacerles recuerdo de la reglamentación que tiene la institución, bueno, les voy a mencionar un poco de los cuidados que tienen que tener al momento de presentarme sus trabajos y más o menos qué es lo que se espera en la materia, ¿no? Miren, generalmente en la materia de taller de modalidad de graduación 1, los chicos tienen como producto final la elaboración de un documento que se lo conoce como perfil de proyecto de grado. Este documento tiene la siguiente información. Es un documento que tiene una especie de propuesta sobre un tema que ustedes hayan elegido en base a una modalidad de titulación. Las modalidades de titulación, no se preocupen, más adelante les voy a explicar, les voy a mostrar cuáles son las modalidades que tenemos según el Ministerio de Educación. No es algo que nos muestre o lo haga el instituto de forma particular, sino es algo que se gestiona a través del ministerio, ¿ya? Entonces, vamos a ver de trabajar eso, ¿no? Generalmente es ese producto, ¿ya? Entonces, ese perfil, ese documento que es una propuesta del tema de proyecto que ustedes han seleccionado en base a una modalidad de titulación. Ese es un perfil, ¿ya? Ahora, en la materia, por los contenidos que yo planteo, en realidad el producto de la materia ustedes lo van a presentar hasta el segundo parcial. O sea, entre el primero y segundo parcial tienen para elegir un tema, elegir modalidad de titulación y elaborar el perfil, ¿no? Una vez que elijan un tema de trabajo, no les recomiendo cambiar. Es más, muy difícilmente, caso alguna situación especial, yo les permito cambiar el tema, ¿no? Después de eso, en realidad los temas los mantienen, elaboran su perfil y lo presentan hasta el segundo parcial. El tercer parcial, el estudiante elabora un adelanto del documento de proyecto de grado, ¿ya? Este adelanto del proyecto de grado es más o menos alrededor del 40-50%, más o menos. Un 40% tal vez me atrevería a decir yo. Después de eso, antes de finalizar el semestre, presentan el diseño completo de la máquina, ¿no? El diseño con elementos de fijación, con su tablero, absolutamente con todas las piezas que contempla el hacer una máquina, ¿no? Ahora, haciéndoles recuerdo un poco de la reglamentación, ¿no? Hace un momento van a disculpar, tenía clases antes, no había terminado de grabar y bueno, se ha extendido un poco más de lo que debía la clase, por eso he demorado incluso en mandarles el enlace de la sesión y en renderizar el video también, porque el renderizado me demora un tanto más, ¿no?
Pero bueno, generalmente no creo que tengamos este problema con ustedes porque ustedes tienen una materia antes, entonces van a estar en el instituto, por lo tanto el tema de asistencia no va a ser mayor dificultad, ¿no? Por otra parte, el resto de la reglamentación ya saben cómo es, eso se mantiene. Solo que aquí en la materia para la calificación, eh, en las otras materias llevan un sector que es de responsabilidad con el tema de tiqueos, ¿no es cierto? En mi caso, eso no tiene nota, pero no quiere decir que no les voy a controlar. Sí les voy a controlar. Y tienen que cumplir más del 80% de los tiqueos por parcial. Lo que quiere decir si hay alguna práctica que no han presentado, están fregados, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso yo los voy a comenzar a deshabilitar o les voy a comenzar a quitar puntos, ¿sí? No tiene calificación, pero sí va a afectar al momento de que concluyan el parcial. ¿Por qué? Porque no los voy a habilitar si es que no tienen el porcentaje correcto de participación, de tiqueos en clase, ¿ya? Entonces no tiene nota, pero sí va a afectar en ese sentido. Ahora, lo otro es la forma de trabajo. Trabajo que yo les doy, van a tener alrededor de una semana para poder presentarlo. Y va a haber esa semana que va a estar habilitada la plataforma. Después de eso, la plataforma ya no se habilita más como hacíamos antes en diseño, ¿no? Diseño yo les habilitaba, entonces podían subir, ¿no? Aquí no va a ser así. Es igual que en el resto de las materias, pues es algo que se ha quedado como instrucción de jefatura en consejo. Entonces, las actividades ya no se las va a habilitar en plataforma. Si quieren habilitarla para poder subir, aunque se les haya revisado, o sea, para poder subir su calificación, no se va a habilitar, van a tener que hacerlo a través de carta y yo tengo que modificar y yo tengo que ver, es otro procedimiento para poderles colocar a ustedes su calificación, ¿ya? Entonces van a tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, la otra recomendación también es, como van a investigar, miren, es normal, dentro del proceso de investigación, en realidad en la elaboración de este tipo de trabajos, no existe la palabra crear, porque la palabra crear implica hacer algo desde cero, ¿no? Y en realidad lo que ustedes van a hacer no es desde cero, sino van a tomar seguramente de referencia alguna otra idea. Si no es que encuentran en internet, hay tanta información en internet, si no es que encuentran en internet alguna máquina o algún proyecto parecido al que ustedes quieren hacer. Entonces van a tener mucho cuidado que si ustedes agarran y comienzan a hacer copias textuales de eso, y yo les detecto, eso se conoce como plagio. Es como que, a ver, en alguna práctica les pillen o detecten que han hecho copia, por ejemplo, ¿no? Sé que hay dúplica del mismo trabajo en el curso. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se les hace una llamada de atención a los estudiantes y después de eso se les anula el trabajo, ¿sí? O sea, se les pone cero, sin derecho al reclamo, sin derecho a volver a dar, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de plagio. Y el plagio está sancionado institucionalmente y está sancionado a nivel del Ministerio de Educación también. El Ministerio de Educación tiene una documentación para esta parte de elaboración de proyectos, ¿ya? Entonces, básicamente hay que tener un poco de cuidado de la información que utilizamos. No está mal utilizar, como les decía, dentro del proceso de investigación, recopilación de información, de seguro que van a sacar información de internet, por lo menos para la elaboración del perfil, ¿sí? Van a sacar información de internet,
Entonces, esa información que saquen no pueden copiar y pegar. A eso me refiero. ¿Sí? Eso se considera como plagio y está sancionado. El tercer parcial, les decía, van a presentar ya un adelanto del proyecto, del documento de proyecto, y van a presentar el diseño de la máquina, o sea, el diseño completo. Obviamente no es el diseño final, ¿no? Solamente es el diseño completo. Ahora, ese diseño que ustedes van a presentar, por si acaso, van a tener mucho cuidado. En diseño asistido les he revisado con algo de detalle, ¿no? Aquí en la materia les reviso con mucho más detalle, viendo lo siguiente. Lo que pasa es que en muchos casos se ha detectado que los estudiantes no elaboran sus diseños, los mandan a hacer. Entonces, la sanción para mí en la materia, por eso les digo, no es llamada de atención, sino es sanción directamente. ¿Por qué? Porque ahorita les estoy haciendo ya, en realidad de forma general, una llamada de atención. O sea, les estoy comunicando con mucha anticipación cuál es la repercusión en caso de que hagan eso, ¿no? O sea, de que ustedes no hagan el diseño o presenten un diseño que ustedes no lo han elaborado y no sepan defenderlo, no sepan cómo se hace. La sanción es bastante fuerte en el sentido de que esa es la última práctica que presentan del semestre. Entonces, lo que yo hago generalmente es, si detecto que el estudiante no ha elaborado el diseño o es copia, uno, al ser copia le anulo, ¿no? Y dos, ahí ya viene la sanción. En caso de que pase esto, lo que yo hago es le hago cambiar de tema al estudiante. O sea, todo lo que ha trabajado en el semestre va a quedar inválido. Obviamente sus calificaciones, todo eso se van a mantener. Yo no le voy a retirar calificaciones, ¿no? Pero el tema no lo voy a aprobar. Le voy a hacer cambiar de tema. Y este semestre es más corto, o sea, casi a la altura de lo que vamos a terminar, ustedes van a tener como 2 o 3 días antes de que concluya el semestre. Entonces, en esos 2 o 3 días van a tener que hacer todo lo que han hecho en el semestre, ¿no? Entonces, en algunos casos ni siquiera terminan. Y el problema de esto es que pueden aprobar la materia, tal vez le ha ido bien al estudiante entre el primer, segundo parcial, pero el tema de proyecto yo no lo he aprobado. Lo que quiere decir, si el estudiante se va a inscribir a taller de modalidad de graduación 2, yo le voy a seguir exigiendo dónde está el otro proyecto. Y como no tiene ningún otro proyecto aprobado, en realidad estaría tomando en vano la siguiente materia, porque la siguiente materia yo no permito cambios de tema. No se permite bajo ningún motivo. Si el estudiante quiere cambiar de tema, es mejor que retire. Y les explico por qué. Y eso es lo que también está pasando con los de sexto. Ha pasado el anterior semestre, va a pasar ahora también de seguro. No tienen mucho tiempo. Ustedes llegan al sexto semestre y terminan 2 semanas antes. Es por eso que ni bien inicia el semestre, lo primero que se hace es coordinar la presentación del perfil con su carta de solicitud de aprobación de tema y asignación de tutor, ¿no? Y después de eso inicia el proceso de tutoría, yo comienzo las revisiones de diseño, las revisiones del documento, entonces no hay tiempo. Por lo tanto, en taller de modalidad de graduación 2, y tampoco es parte de los contenidos, no se hace perfiles. Entonces no les permito yo ningún tipo de cambio de tema de proyecto, porque el perfil ya está elaborado, parte del diseño ya se ha hecho, incluso parte de avance del documento de proyecto ya han presentado el semestre anterior, o sea, en quinto, como están ustedes ahorita, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque la sanción pareciese que no es tan fuerte, por ahí les quito solamente una nota, así como les digo, tranquilamente, y en muchos casos ha pasado eso también,
que el estudiante ha aprobado, pero no le ha dado tiempo para terminar el semestre y hacer otro tema, hacer otro perfil. Entonces se ha presentado con el mismo tema al siguiente semestre y no se le ha dado curso. ¿Por qué? Porque el tema estaba observado, ¿no? Entonces van a tener mucho cuidado de eso. El trabajo que vayan a hacer en cuanto al diseño, elaboración del documento, aunque tenga errores, eso se va a corregir en el proceso. Es normal que tenga errores, pero tiene que estar ahí, ¿ya? Ahora, por otra parte, miren, con mucha anticipación les estoy diciendo, ¿no? Esto del diseño. Cuidado que como buen boliviano, ¿no? Faltando una semana, 2 semanas, quieran hacer el diseño de su proyecto, o sea, ahí estando en el tercer parcial, obviamente no van a terminar. Y yo no permito que me entreguen diseños incompletos. No interesa si está mal, o sea, de seguro que va a tener errores, ¿no? Porque la primera experiencia haciendo algo así, aunque ni tanto, porque a ustedes más o menos ya les había pedido hacer el diseño de una máquina el anterior semestre, ¿no? Entonces no es tampoco tan primera vez, ¿no? Pero ahora es ya de forma un poco más formal, ¿no? Entonces no importa si está mal, incluso va a tener modificaciones, pero no puede estar incompleto. Miren, termina el primer parcial y en realidad hasta el primer parcial ustedes ya tienen tema y modalidad de titulación, ya tendrían que tener. Por lo tanto, tienen el segundo parcial y parte del tercero para poder elaborar su diseño. De esa manera, el estudiante está consciente y sabe desde ahora que ni bien tiene el tema, y yo ya le he aprobado el tema para que lo pueda trabajar, ya tiene que ponerse a hacer su diseño. Entonces, no pueden entregarme diseños incompletos, ni siquiera se anime. Y aparte de eso, no es opcional la entrega de diseño. Algunos dicen, y ya ha pasado eso también, ya me alcanza la nota, han presentado todos sus trabajos, les ha ido bien, han presentado buenos trabajos, y dicen, ya no quiero presentar el diseño porque ya me sale la nota. La misma razón va a ser por la cual yo agarre y les haga cambiar de tema. No es opcional. ¿Por qué los presiono tanto a que presenten todos los trabajos? Lo que pasa es que llega el siguiente semestre y así como les decía, la agenda es bien apretada en la materia y ustedes van a tener más actividades en las otras materias igual. Y el siguiente semestre, inicia el semestre, presentan su perfil, conmigo revisamos el diseño, hasta eso ya les han asignado tutoría. Para eso es importante que presenten algunos avances de lo que han hecho. Entonces, si yo recién voy a comenzar a avanzar el documento, el trabajo, y de forma paralela el tutor les va a comenzar a pedir cosas para revisar, no van a tener ustedes información. Miren, no es porque sí que yo les exijo tanto en quinto semestre, sino en realidad es para viabilizar su trabajo y el trabajo del tutor. Ustedes toman tutoría y la tutoría tiene tiempo de duración. Por lo tanto, el tutor les tiene que comenzar a pedir productos, qué cosas va a revisar. Y si ustedes no tienen eso, no tienen avanzado, ¿qué van a presentar? Entonces no van a aprovechar bien la tutoría. Aparte de eso, paralelo a eso, tienen que comenzar el proceso de fabricación. Entonces, eh, miren, el siguiente semestre ustedes, cuando estén en sexto, tomen la siguiente materia, pasa el primer parcial y a mediados del segundo parcial ya está todo terminado. Documento, fabricación, informe del tutor, incluso ya está programada la feria de proyectos y ustedes están comenzando lo que se conoce como defensa interna, están comenzando a defender su proyecto. Entonces, no es todo el semestre que tienen para hacer esto, por si acaso. Se tiene que designar un tiempo para que ustedes puedan hacer las defensas también. Defensas internas, ¿no? Que es para la materia.
Entonces es por eso que se les exige bastante, ¿no? Se les exige muchas cosas para que presenten y las tienen que presentar, no es opcional, ¿ya? Eh, a ver, hasta acá he tratado de explicarles un poco de cómo vamos a trabajar. eh, Les he explicado también el por qué tenemos tantas actividades y que el producto final de este semestre para ustedes no es solamente el perfil con el tema del proyecto y la modalidad de titulación, sino es también avance del documento de proyecto y diseño. Del diseño, nuevamente les recalco, tiene que estar completo. No importa que esté mal, pero tiene que estar completo. Porque como les decía, ustedes mismos se van a dar cuenta, en el proceso de fabricación van a ir cambiando algunas cosas de su diseño, porque no han utilizado materiales de construcción estandarizados, porque no han hecho algunas averiguaciones, entonces van a ir haciendo algunas actualizaciones, ¿no? Entonces, de seguro el diseño se va a modificar, pero es más fácil modificar cuando ya tienen algo avanzado, pues solamente se cambian algunas cosas, ¿no? Entonces, esa es la razón, esa es la forma de trabajo que vamos a tener en la materia. Es bastante exigente, yo les voy a exigir mucho, yo sé que les voy a exigir mucho, pero tienen que trabajar, no tienen otra opción. Entonces, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Inge, buen día. Antonio, buen día, dime. ¿Será que me puede poner presente, Inge? Me he conectado un poco tarde. Al final de la clase, ahorita estamos con preguntas, Antonio. Está bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre el tema? Inge, A ver, Juan Daniel primero, por favor. No, Inge, no he habilitado sin querer el micrófono. Ah, ya, perdón. Kevin, adelante, por favor. ingeniero, al momento de presentar tu de perfil el proyecto presentado de principio, puede haber algunas modificaciones de parte de usted, así para poder al final entregar a un documento bien hecho. En realidad va a pasar por mis manos, yo tengo que revisar, les voy a revisar desde el título hasta su ortografía, su redacción. Si está mala la redacción, les voy a devolver el trabajo. Trato de revisarles todo. Lo que pasa es que, miren, con mucha sinceridad, el documento pasa por mis manos, pasa por las manos del jefe de carrera, y eso es porque el documento al final llega a manos del rector para que pueda aprobarles el tema y saque un documento que se lo conoce como resolución se lo conoce, resolución de proyecto, un nombre así tiene, que es un documento que emite la institución indicando de que sí está aprobado el tema y aparte que sirve como requisito para la inscripción a la defensa del proyecto. Entonces, obviamente el jefe de carrera no va a revisar todo el documento, porque ustedes son muchos y no es su función tanto así, ¿no? Va a revisar el título y alguna que otra cosita por ahí, ¿no? De redacción para ver si está bien elaborado. Entonces, para que llegue a las manos del jefe de carrera, conmigo tendríamos que haber hecho un prefiltrado. Y miren, es normal, a veces llegan a jefatura y les hace todavía modificar algunos detalles el ingeniero Enrique del título o algunas cositas por ahí, ¿no? Y en el peor de los casos, incluso llega a manos del rector y el rector no hace lectura de todo, sabe qué cosas revisar porque el rector revisa de todo el instituto, de todas las carreras. Entonces, más complicado todavía. Lo primero que revisa es el título y alguno que otro detalle más del perfil.
pero bastante superficial. Si hay alguna observación, solicita el cambio de título. Pero miren, creo que hacemos un buen trabajo en la carrera porque somos la carrera que presenta el menor porcentaje de correcciones. Y creo que es porque la primera persona que revisa soy yo, luego revisa el ingeniero Enrique y así recién llega a manos del rector. Entonces, mi función, la función que yo tengo es revisarles, les tengo que revisar los documentos. En algunas cosas les voy a guiar, pero tomen en cuenta lo siguiente, yo no soy tutor de absolutamente ninguno de ustedes y tampoco voy a ser tutor incluso el siguiente semestre. Por lo tanto, yo sé hasta dónde puedo revisar, puedo colaborarles y el resto tienen que trabajar con el tutor. Generalmente yo les planteo cosas que son bastante generales para la elaboración del perfil. Ustedes ven de adecuarlo a lo que están trabajando y después de eso ya con el tutor tienen que revisar la parte fina, ¿no? La parte fina que tiene que ver incluso si los objetivos son los adecuados y todo eso, ¿no? Pero sí, efectivamente, Kevin, yo tengo que revisarles, es una de mis funciones, revisarles la documentación. Y es más, así como les decía, yo planteo una actividad, van a tener una semana para subir y el día de la presentación de la actividad, el día de que tienen ustedes para presentar esta actividad, tendrían que traer en formato impreso y haber subido a la plataforma. Esa es la forma de trabajo. Porque en formato impreso yo agarro y reviso. Y ahí es donde yo se los rayo, corrijo y después les pongo la nota, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajo, Kevin. Está bien, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Aprovechen ahora. Consulten. En que yo ingreso un poco tarde y no llegué a escuchar bien las cosas que tienen que ingresar en el perfil, o sea, Después te vas respecto a a la enterar, máquina. Kevin. La clase está grabada. Ya, ingeniero. Preguntas sobre lo que hemos avanzado ahora. Vas a disculpar, Kevin. En realidad no les he explicado todavía qué contenidos va a tener. Eso vamos a ver más adelante. Les he explicado la forma de trabajo y las exigencias de la materia y lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Preguntas sobre lo que hemos hablado? Nadie me pregunta ni siquiera cuánto cuesta la tutoría, cuánto cuesta la defensa de proyecto. Aunque no crean, es importante que sepan desde ahora. Eh, Miren, lo que pasa generalmente es, el siguiente semestre ustedes van a solventar su proyecto. Ustedes van a pagar, ¿no? Ustedes van a pagar para hacer el proyecto. Uno, eso implica gasto. Un proyecto generalmente va entre los 3.000 bolivianos, 4.000 bolivianos, hasta los 7.000 cuando el estudiante se autosolventa. Ahora, obviamente hay proyectos más caros, ¿no? Mucho más caros. Y ahí parte también el tema de la astucia con la que busquen el proyecto. Muchos estudiantes, y eso cuando les muestre las listas de proyectos más adelante, van a ver que hay proyectos que hay estudiantes que los están haciendo para empresas. De esta manera la empresa ayuda solventando y el estudiante pone mano de obra y la elaboración del diseño, documentación y todo eso, ¿no? Entonces, hay varias formas de trabajar. Normalmente la parte económica, con sinceridad les digo, y esto con experiencia también de lo que ha pasado o pasa generalmente con sexto, es que el estudiante en el proceso de investigación no realiza bien su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Yo, por ejemplo, les voy a pedir cotizaciones.
Ahora, no me voy a poner a revisar uno por uno si es que efectivamente han cotizado el material o no han cotizado bien y me están tomando el pelo, por así decirlo. Ustedes pueden poner tal pieza cuesta tantos y faltan piezas, los precios tal vez ni siquiera los han ido a cotizar, sino los están colocando así, incluso, ¿por qué no decirlo, no? Se están inventando los precios y los están colocando. En algunos casos, cuando es muy grave el error, sí les detecto, ¿no? Ahora, si no, en realidad ustedes se están engañando ustedes mismos, porque el precio que va a salir o va a salir muy bajo o va a salir muy alto y no va a salir aproximado a lo que debería ser. El que se perjudica es el estudiante, porque el siguiente semestre, como les decía, yo no solvento proyectos, ustedes se solventan sus proyectos. Entonces, llega el siguiente semestre y muchos estudiantes no pueden concluir y no concluyen no porque no puedan hacer la fabricación, no puedan hacer el documento, sino en algunos casos no han concluido porque se han quedado cortos de efectivo. Tienen que pagar sus mensualidades, sus cuotas, han gastado bastante dinero hasta cierta parte, hasta donde han podido en la fabricación y después ya no tenían dinero, ¿no? Entonces, al momento de seleccionar un tema, igual tengan mucho cuidado, ¿no? Con qué tema van a trabajar. No sueñen mucho, pisen bastante firme la tierra y vean cosas que sean posibles de realizar, incluso a nivel económico, más que todo si ustedes las van a solventar. Ahora, nuevamente, una buena estrategia que he visto es que los estudiantes agarren y trabajen con empresas, ¿no? Que la empresa trate de financiarles, ¿no? Ustedes que todavía este semestre, si no estoy mal, están todavía con pasantías, ¿no? Entonces traten de que sea así, ¿está bien? De que los proyectos que hagan sean reales y que los puedan solventar ustedes. Porque miren, aparte del gasto de la fabricación, aparte del gasto de las cuotas que tienen, ¿no? Del semestre, la tutoría el siguiente semestre tiene un costo también. Y para que tomen la materia, el que hagan tutoría es obligatorio. ¿Por qué? Porque yo utilizo el informe del tutor para habilitarlos ustedes a sus defensas internas. Si no, no defiende conmigo en la materia, ¿no? Entonces, la tutoría es una garantía que yo tengo de que por lo menos han terminado, ¿no? O sea, ya está completo el proyecto. Y la tutoría tiene un costo de 400 bolivianos, ¿no? 400 bolivianos, ojo que no es por proyecto, es por estudiante. En los proyectos generalmente los trabajan de forma individual o pueden trabajar en grupos de no más de 2 personas, ¿sí? Entonces trabajamos en grupos de no más de 2 personas y básicamente en estos grupos que son de 2 personas eh, no pagan 400 o más, como les decía, no se paga por proyecto, se paga por estudiante. Lo que quiere decir que el que está trabajando de forma individual paga 400 y el otro que está trabajando de 2 personas va a tener que pagar 800, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué más y por qué menos? El estudiante tiene la libertad de elegir si va a trabajar individual o en pareja. Si decide trabajar individual y la máquina es muy grande, muy compleja, pero quiere aún así hacerlo solo, está en todo su derecho, puede hacerlo, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, como solamente es un estudiante, está pagando los 400 bolivianos, pese a que la máquina es compleja, ¿ya? Ahora, cuando trabajan grupos de 2 personas, cuando la máquina no es una máquina sencilla, sino es una máquina que tiene varias etapas. El costo de la máquina no afecta en la cantidad de estudiantes. Yo puedo tener una máquina muy sencilla que trabaje con un sistema electrohidráulico
El sistema electrohidráulico de por sí ya es bastante costoso. Entonces, puede que yo esté trabajando con algo que es muy sencillo y que por lo que cuesta quiero que entre alguien más y me apoye económicamente. No es así. Si esa máquina tuviese más etapas de trabajo, más funciones, entonces sí justifica el trabajo de más personas. Si no, no justifica. No por el tema de costo trabajan dos personas. Es por eso que en la tutoría normalmente se paga por estudiante. Si obviamente el trabajo que han seleccionado lo están trabajando dos estudiantes, es porque básicamente es porque el proyecto es bastante complejo. Se puede que tenga dos etapas o incluso más etapas y cada estudiante se está encargando de una etapa, un funcionamiento de la máquina. Les pongo un ejemplo. Yo quiero tener una máquina embolsadora de agua y para esto voy a tener la parte de purificación y la parte de sacheteado. Entonces, un estudiante se encarga de la parte de purificación y el otro de la parte de sacheteado. Es un proyecto que pueden trabajar de dos personas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como el proyecto es un poco más complejo, tiene más etapas, entonces requiere más horas de tutoría, más trabajo de revisión para el tutor. Por lo tanto, el- es por eso que normalmente se paga por estudiante, ¿no? El costo de la tutoría es de 400 bolivianos. Eso no ahora, el siguiente semestre. Después de eso son como 40 bolivianos para la revisión de su documentación, son como 1100 bolivianos para la inscripción a la defensa de proyecto y son 1100 bolivianos más para la tramitación. Esto de la tramitación no se paga en el semestre, eso cuando les indiquen y para los que quieran. La revisión de documentación y el pago para la defensa de proyecto de grado, que es de 1100 y 40 bolivianos, eso sí es obligatorio para los que quieren defender una vez terminado el semestre. ¿Sí? Los 400 bolivianos nuevamente es lo mínimo. Eso sí o sí lo tienen que pagar porque es la tutoría y en la materia yo les pido el informe del tutor porque es la garantía que yo tengo de que ustedes han terminado y pueden hacer la defensa interna en la materia. ¿Sí? Entonces, tienen que ser bastante inteligentes. La materia, miren, son como 4 periodos más, pero es harto lo que ustedes tienen que hacer afuera, entre investigar, verificar. Clarito se nota, si ustedes no han hecho un buen proceso de investigación, no han averiguado bien, incluso en los materiales que necesitan para hacer la máquina, clarito se va a notar el siguiente semestre. Va a variar mucho los costos de fabricación, eh, el diseño va a llegar a variar mucho también. Y ahí ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Qué cosas se tomen en cuenta para hacer un diseño y no es hacer así nomás, ¿no? Obviamente personas con más experiencia, obviamente, como les decía, es normal que hagan modificaciones en el diseño, en los planos, en realidad se le dice actualizaciones, ¿no? Pero no son modificaciones grandes, ¿no? Cuando comienzan a hacer modificaciones grandes es que algo ha fallado en el proceso de investigación, por lo tanto no ha sido bien elaborado el diseño desde el inicio, ¿no? Entonces, y en ese sentido, vayan preveyendo un poco la parte económica también, ¿sí? Ahora, si ustedes, por ejemplo, este semestre seleccionan un tema y el siguiente semestre no quieren tomar la siguiente materia, el tema que han tomado queda libre. Si hay otro estudiante que entra a quinto y quiere tomar ese tema, lo puede hacer. ¿Por qué?
Ustedes formalizan el tema que están presentando cuando el siguiente semestre en sexto presentan su perfil con la carta, porque ahí están solicitando aprobación de tema y designación de tutor. Si no es así, el tema está libre. Muchas veces ha pasado cuando los estudiantes han tomado en quinto, han hecho su perfil y en sexto, después de un año han querido retomar y resulta de que tienen que hacer otra vez el perfil, ¿no? Tienen que hacer otra vez el perfil. ¿Por qué? Porque alguien más ha tomado el tema. ¿Por qué? Porque el estudiante no ha defendido. No se ha presentado a sexto, no ha presentado su carta, no ha trabajado tutoría, no nada, entonces no le han aprobado el tema. Entonces el tema queda libre. No es que yo les guardo sus temas, por más de que los hayan seleccionado, los hayan trabajado. El proyecto queda, ¿cómo se diría? Eh, el proyecto está correctamente avalado o ya está aprobado cuando mandan esa carta, ¿no? Ahí sí ya no les pueden quitar el tema, ¿no? Porque ya les han aprobado, ¿sí? Entonces, de eso también hay que tener un poco de cuidado. Lo otro es que una vez que ustedes terminan sexto, por ejemplo, como les decía, no es obligatorio que defiendan a final de semestre, pero tampoco es que se pierdan más de un año. Si se pierden más de un año, van a tener que hacer todo de cero, otra vez. O sea, terminan sexto y han hecho su proyecto, han aprobado la materia, han aprobado tutoría, el proyecto está ahí, está listo para que lo defiendan, pero por X o Z motivo ustedes dejan que pase más de un año, van a tener que hacer todo de cero, todo de cero, ¿sí? Ahora sí, no sé qué dudas, qué preguntas tienen, qué consultas. Respecto al diseño, lo que estaba hablando hace rato, ingeniero, el semestre pasado estábamos llevando la materia de diseño de sistema computador con usted, entonces, mm, bueno, todos los diseños que hemos presentado han estado con fallas y demás, y hay algunos diseños que nos ha dicho que calificaban, ¿no? Para proyecto de grado. Eh, Se va a tomar como copias y vamos a presentar los mismos diseños, o sea, para este semestre, para la materia. ¿Cuándo considero yo copia, Kevin? Hay máquinas, y ustedes han visto, ¿no? Porque yo les he mostrado páginas de donde pueden descargar. Entonces les he dado las herramientas en realidad. Pero hay que usar con mucha inteligencia y sabiduría. Yo no puedo agarrar y descargar una máquina y presentar eso. No puedo hacer eso. Eso es una copia, eso se considera copia. Lo otro que se considera copia es que los diseños que han presentado el anterior semestre no son diseños completos. Es más, en su mayoría sus diseños estarán pues, al 50%, 55%, les falta un montón de cosas que seguramente ahora van a completar. Ahora, al momento de completar, es muy diferente, por ejemplo, voy a aprovechar lo que estás preguntando, es muy diferente que les ayuden, les colaboren en el proceso de realización del diseño, porque ayuda, colaboración es que, a ver Kevin, yo te explico, mira, esto no estás haciendo bien, o si esto no sabes hacer, mira, lo puedes hacer de esta manera. Y te explico, eso es colaborarte, ayudarte a hacer el diseño, ¿no? Y es muy diferente que tú me digas, no sé hacer esto, házmelo y yo te lo hago. Eso es diferente. Obviamente tú no vas a saber cómo se ha hecho, pero vas a tener ahí las piezas, ¿no? Entonces, cuando yo les reviso, si demuestro de que no saben cómo han hecho su propio diseño, lo que ustedes mismos me están presentando, entonces para mí eso es copia. Y está sancionado así como les he explicado. Si tú utilizas lo del anterior semestre y lo has elaborado tú, no es copia. Lo has hecho tú, ¿no? Entonces no es copia. Oye, ya, entonces sería bueno, como usted dice, completar, ¿no? O añadir algo más Sí, a los proyectos que hemos presentado el semestre pasado. sí.
Ahora, por otra parte, les voy a mostrar de manera rápida las listas de proyectos de algunas cosas que se han trabajado. En realidad ustedes han tenido y están con un poco más de ventaja que con los del turno de la noche. Los del turno de la noche recién les voy a subir las listas de proyectos. Sin embargo, ustedes ya tenían más o menos las listas de proyectos de las cosas que se han trabajado. Entonces, tienen ya conocimiento. De todas maneras, les voy a volver a subir las listas a la plataforma y ahora voy a habilitar, eh, les estaba esperando solamente ustedes, seguramente en el transcurso del día de hoy o hasta el día de mañana, voy a habilitar un formulario en Excel en donde ustedes tienen que colocar sus nombres de ustedes, el turno, el título del proyecto, la modalidad de titulación, eh, y aparte de eso va a ser un formulario abierto. O sea, no solamente ustedes como turno de la mañana van a tener acceso, sino el grupo de la noche también, ¿no? Lo que pasa es que si el grupo de la noche dice yo quiero hacer este tema y en la lista yo me he anotado y soy el número 5 y no sé, Kevin es el número 10 y quería hacer lo mismo, tiene que revisar esa lista que ustedes mismos van a elaborar, porque no puede haber proyectos iguales. Si Kevin revisa y dice, pucha, el número 5 me ha ganado, que es del turno de la noche, entonces Kevin ya sabe que tiene que cambiar de tema. Esta lista les estoy mandando abiertas, o sea, es una lista que ustedes van a poder editar y tienen que poder editar para poder introducir sus datos. Entonces, yo como soy el que está creando la lista, tengo acceso a los correos, las personas que ingresan, a qué hora están ingresando. Por lo tanto, yo sé que está de más que les diga esto. No quiero escuchar, y con mucho respeto les digo, que algún estudiante reclame que han borrado su información. Si yo escucho eso, la sanción va a ser bastante grande, ¿ya? Manejen con mucha responsabilidad la tabla, porque así como les decía, no van a estar solamente ustedes, van a estar los de la noche también. ¿Por qué? Porque entre ambos grupos, ambos paralelos, no debe haber proyectos iguales. No tienen que existir proyectos iguales. Entonces, como ustedes van a tener acceso a la misma lista, van a poder verificar eh, qué cosas ya han puesto sus compañeros, aparte de las listas que anteriormente les había mostrado en Diseño Asistido 2. Por eso les decía, a los chicos de la noche recién les voy a poner en la plataforma las listas para que revisen. Sin embargo, ustedes ya le han dado un vistazo, ¿no? Ya han podido revisar. Entonces ahí tienen un poquito de ventaja, ¿no? Aprovechen esa ventaja. ¿Por qué? Porque en el transcurso de hoy hasta mañana voy a habilitar este formulario y el formulario se va a cerrar hasta la siguiente clase, la siguiente semana. En realidad se va a cerrar hasta el día, si no estoy mal, hasta el día martes. Hasta el día martes al mediodía más o menos lo voy a cerrar el formulario. Eso para que yo pueda revisar. Ahora, la idea que ustedes vayan a poner, cuidado y Kevin quiera acaparar todo y va a comenzar a poner como metralleta 5 o 6 ideas en la lista, no es así. Va a poner su idea principal de proyecto, con la que quisiera trabajar, y el resto de esas otras 4, 5, 6 ideas que tiene Kevin, el día de la clase vamos a comenzar a revisar y vamos a comenzar a filtrar. Este sí, este no, este sí, este no, con este puedes trabajar. Entonces vamos a comenzar a filtrar. El trabajo que les estoy pidiendo no es un trabajo sencillo, es un trabajo arduo, pero a ustedes ya les había pedido esto desde el anterior semestre, así que me puedo dar el lujo de pedirles tranquilamente para la siguiente semana. Porque miren, tienen que investigar desde costos de materiales, tienen que investigar muchas cosas.
Y más o menos ya les había indicado, ¿no? De que era bueno de que comiencen a hacer eso desde cuarto semestre para que en quinto no tengan tanto problema. Entonces, si algunos han hecho caso y ya tienen algo más o menos definido, me alegra mucho, ya tienen bastante avanzado en realidad. Y los que no, lo que no han hecho el anterior semestre, algún rato lo tenían que hacer, ¿no? Lo van a hacer ahora. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más. Ingeniero, una pregunta. Claro, claro, dime, te escucho. Usted nos comentó acerca del tema del proyecto. Para que el proyecto sea grupal de dos, tiene que cumplir más funciones el proyecto o la máquina que vamos a realizar, ¿verdad? Quería saber alrededor de cuántas funciones tiene que realizarse para que podamos elaborar de grupo el proyecto, ingeniero. Les había puesto un ejemplo. Mira, si yo tengo una máquina para la elaboración de bolsas de agua, tranquilamente, si lo estoy haciendo yo solo, me puedo encargar del sacheteado. Pero si quiero que trabaje una persona más, tendría que colocar la parte de purificación. Así puedo justificar. Un estudiante se encarga de purificación y el otro de sacheteado. Entonces ambos pueden trabajar con la máquina. A eso me refiero con las funciones. Ahora, si la máquina por ahí ustedes quieren que tenga más funciones, puede tener más, pero mínimamente tendría que tener dos etapas o dos funciones de trabajo. Ya, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Aprovechen de preguntar las consultas, dudas que tengan, sin ningún tipo de compromiso. Y una pregunta sobre los que han defendido este semestre que ha pasado. ¿Cuántas personas han podido defender con éxito sus proyectos? En realidad, de los que han defendido, no he visto ningún reprobado, de los que han culminado. Ahora, de los que no han completado la materia de sexto, ahora se está teniendo que se tiene que habilitar otro paralelo porque son un montón de reprobados en la materia. Y la razón es lo que les decía. Miren, en sexto semestre yo tomo de referencia el informe del tutor. No es que con eso ya han aprobado la materia, sino tomo de referencia eso. Si el informe del tutor no está al 100%, no indica el 100%, el estudiante no tiene derecho a la defensa interna. ¿Por qué? Porque no ha concluido. Entonces eso quiere decir reprobación de la materia. Es esa la situación. Ingeniero, una pregunta. Claro, claro, dime, te escucho. Si quisiera diseñar una máquina para una empresa, pero esta máquina ya existe, ¿sería plagio, ingeniero? Tendríamos que ver de cambiar el enfoque, porque es para una empresa, ¿no? Tendríamos que ver de cambiar el enfoque. Tendríamos que ver qué es lo que quieres hacer y en base a eso analizar. Pero desde ya te digo, por si acaso, busca otras alternativas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Una preguntita más, ingeniero. Estaba diciendo que tenemos que presentar esos nombres de los proyectos que tenemos en mente. Creo que son 5 ideas que tenemos que presentar. Todas las que puedan. Lo que pasa es que si vos me traes dos ideas, hay una que ya la vas a dejar en el formulario y la otra la estás trayendo por si acaso. Y resulta que la que has puesto en el formulario no está bien o no corresponde a un proyecto de grado. Entonces te voy a decir esto no, ¿qué otra idea tienes?
me vas a mostrar la otra, y la otra resulta que ya la han planteado. Entonces yo te voy a pedir otra. Y si no tienes ninguna, entonces te vas a quedar sin proyecto y vas a tener que seguir buscando y te vas a atrasar. Por eso yo les pido no solamente una, les pido varias. Ahora, por eso les decía, el trabajo es bastante arduo porque al momento de seleccionar el proyecto, ustedes tienen que ver costos, que los equipos haya en el mercado, que sea fácil de conseguir, que no estén buscando, porque a veces incluso no terminan, pero es porque no hay lo que necesitan para poder concluir la máquina. Y lo otro es por la parte económica, como les decía, ¿no? Entonces, tengan siempre un poquito de cuidado en ese sentido, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Sí, ingeniero. Eh, ¿Se puede hacer digamos, una máquina que es completamente manual, solo automatizarlo y ya? La máquina ya existe y tú quieres automatizar. ¿Es de alguna empresa? Sí, creo que cuando estaban defendiendo vi una máquina que es para erectar planchas o algo así y solo lo han automatizado más o menos. En la carrera. Cuando defendieron y estaban en los proyectos no ve para verlos, Sí, ahí más o menos como que lo han automatizado más o menos, pero el armado, la estructura, todo eso ya es como que algo manual. no te entiendo. O sea, la parte de la máquina ya existe, ya está fabricada Sí, y tú eso quieres dije, pero automatizar. la máquina sí estaba ya automatizada. Hasta ahora no he visto ningún proyecto, por lo menos de los que han defendido el anterior semestre, en la carrera que tenga esas características. Pasa de cuando estamos haciendo la pasantía en una que hace tubos, nos vi esa misma máquina, digamos, que era para inyectar planchas, ya que esta misma empresa hacía el armado de sus propias máquinas. Pero en el Infocal la vi, pero esta sí tenía ya motor, botones y cosas. Ya. Si la automatización no es sencilla, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo pareciese un proyecto de materia. Es como que yo diga, a ver, les planteo un ejercicio, tienen esta máquina y hay que realizar el proceso de automatización. Ah, ya, vamos a poner un PLC, vamos a poner esto, esto, esto. Además de que en realidad manejen bien los términos también. No es lo mismo automatización que semi-automatización. Generalmente nosotros no llegamos a automatizar, por si acaso, porque automatizar es yo agarro, pulso un botoncito y la máquina hace todo y de forma secuencial. Entonces, no creo que lleguemos a ese nivel. Entonces, normalmente ustedes lo que hacen es semi-automatizar. Ahora, si fuese un proceso grande, sí, podrías trabajarlo y sería como trabajo dirigido para una empresa, ¿no? Pero si es algo así pequeño como estoy pensando que, o estoy viendo que me estás explicando, no corresponde a un proyecto de grado, o sea, no corresponde a algo que puedes trabajar como tema. ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta más. Digamos, si voy a trabajar, digamos, con una empresa, o me va a colaborar y la empresa mismo me está pidiendo que elabore una máquina para ellos mismos, esa máquina, sí o sí, lo puedo colocar en la encuesta que que usted nos va a subir a la plataforma. Sí, ojo que vamos a evaluar el tipo de máquina, ¿no? Si es una máquina sencilla, no es una máquina muy... O sea, hay que diferenciar los que ustedes mismos han visto, ¿no? Los proyectos que han planteado los estudiantes en la feria de proyectos.
Entonces, saben más o menos qué cosas se están presentando, saben más o menos qué características tendría que tener un proyecto. Hay diferencia entre esos proyectos que han presentado sus compañeros y lo que es un proyecto de materia. Un proyecto de materia obviamente es mucho más pequeño. Así como les decía, ¿no? El compañero decía, quiero automatizar esto, pero habría que ver hasta qué punto, o si es solamente semiautomatización, si la máquina ya existe. Y si es solamente semiautomatización, qué cosas vas a controlar. Si es algo básico, es como un proyecto de materia, ¿no? Entonces, tienen que ver de seleccionar con mucho cuidado, ¿no? El tema con el que vayan a trabajar. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Inge, en cuanto a lo del tutor, sí o sí tiene que ser de Infocal, sí o sí nos va a destinar, no nos va a decir el jefe de carrera. Sí. ¿Alguien más? Y dije una pregunta, ¿cuándo ya podemos solicitar la segunda pasantía? Ni idea. No hay nada que ver con pasantías. Les va a avisar seguramente el jefe de carrera. ¿Alguna duda más sobre el tema, sobre lo que estábamos hablando? Ya. Un par de cositas, un par de detalles. Lo que les decía, por una parte quisiera mostrarles, ¿no? Les voy a volver a mandar estas listas de proyectos. Había algunas que más o menos como que ya habíamos visto, no sé si les había mandado esto. Estos de acá, por ejemplo, es de una temporada en la que estábamos todavía en pandemia, ¿no? Al estar en pandemia ha salido una modalidad, o el Ministerio de Educación ha permitido que la modalidad de proyecto de grado, el estudiante no presente de forma obligatoria la fabricación de la máquina, sino solamente lo presente como diseño, ¿ya? En ese sentido, todos estos temas que ven aquí, dice solamente diseño, semiautomatización, diseño de una máquina y así, ¿no? En ningún momento dice diseño y fabricación. Por lo tanto, estas máquinas, si no están repetidas en los otros semestres, podrían tomar alguna de estas. Siempre tienen que revisar no solamente de un semestre, de un año, tienen que revisar de todo. Y podrían tomar alguna de estas como algún proyecto también, aunque ya se ha presentado. Este caso es particular porque en este caso, como no se ha fabricado, ustedes podrían replantear el proyecto y volver a presentar, pero con otras características. Cualquier proyecto, ojo, que ustedes seleccionen, entran dentro de una categoría que se conoce como proyecto de innovación. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier proyecto que ustedes hagan, seleccionen, tiene que ser de innovación. ¿En qué sentido entra esto de la innovación? No es algo que nunca se haya hecho, ¿no? Es un poco difícil, pero tiene que ser algo que, no sé, em, por ejemplo, había una amasadora de pan que han presentado los estudiantes. Entonces, la amasadora de pan era uno de una capacidad bastante grande, era una máquina ya casi industrial, y otro que tenía un sistema de volteo de la masa bastante interesante, que es lo que lo ha hecho bastante innovador, ¿no? Porque mezcladoras de masa hay pues un montón. Hay de eje horizontal, de eje vertical, hay de muchos tipos, ¿no? Entonces la característica de esta era el sistema de volteo de la masa que tenía. Entonces de esa manera estaba innovando. Había otro proyecto que era un torno de alfarero
para trabajar madera, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que, uno, el diseño no era parecido a lo que había en el mercado, pero no era lo más sobresaliente, sino lo más sobresaliente era que las máquinas generalmente estas cuestan alrededor de los 6.000 a 7.000 bolivianos, así del mismo tamaño que el estudiante había presentado. Sin embargo, el estudiante estaba vendiendo a 3.000 o 3.500, si no estoy mal, ya incluso con margen de ganancia. Entonces, llegó a ser tan eficiente el proceso de fabricación que ha logrado minimizar costos. Entonces, eso lo ha hecho también innovador. Los proyectos que ustedes van a seleccionar tienen que ser innovadores. Pueden utilizar algunos de estos que ven acá en la lista, que son solamente diseño, y cuando ustedes los planteen hacer rediseño, fabricación e implementación de tal máquina. Esto es un ejemplo. Esto es lo que estamos trabajando ahorita con los chicos de sexto, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, tienen acá diseño y fabricación de una máquina semiautomática para la producción de malla. Tenemos estos otros, ¿no? Diseño y fabricación de una descascaradora y moledora de cacao. Este ya dice rediseño, por ejemplo. Y eso es porque la descascaradora de cacao han presentado ya, pero han presentado como diseño nomás, ¿sí? ¿Ven? Aquí está, han recopilado de ese lado. Ahora, obviamente, el estudiante tiene que ver de averiguar de este proyecto, cosa de que no, el documento y el diseño que presente no sea lo mismo que esto. Si es lo mismo, directamente se le va a considerar como copia, ¿no? Entonces, en este caso de los que hacen rediseño, se tiene que tener mucho más cuidado y se tiene que revisar con mucho más detalle, ¿no? Este otro está interesante, miren, ahorita hemos hablado solamente de proyecto de grado. Este otro es de lo que se conoce como eh, proyecto sociocomunitario productivo. Dice acá, miren, diseño e implementación de 2 tableros didácticos para la materia de instalaciones industriales y domiciliarias aplicada al Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez. Esta es una modalidad interesante, ¿no? O sea, si ustedes van y averiguan, no sé si han oído hablar o escuchado de los BTHs, del Bachillerato Técnico Humanístico. ¿No? Es lo que se ha implementado recién. En la actualidad, este año ha iniciado así, con remodelación en la malla, en la currícula de los contenidos de los colegios y aparte de los institutos también. Pero bueno, de los colegios han comenzado a implementar asignaturas, materias en las que ven instalaciones domiciliarias, instalaciones industriales, un poco de domótica, ven algo de electrónica de potencia y así, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho estos estudiantes? Porque ahí les he mostrado un tema, pero no es solamente un grupo, son como 3 o 4 que están trabajando con eso. Entonces han seleccionado proyectos, temáticas diferentes, pero no han seleccionado así nomás. Han ido a la unidad educativa, han averiguado qué requerimientos tiene, han averiguado qué materias se da, qué contenidos tiene la materia, porque en base a eso están haciendo sus tableros. Y son tableros didácticos que van a dejar como donación en la unidad educativa, ¿no? En el colegio, unidad educativa donde se está mandando. ¿Sí? Em, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá. Ya. Algo más que tengo que mostrarles, que a ustedes les tiene que permitir identificar las modalidades de titulación.
¿sí? Eh, es esto de acá, ¿dónde está? El documento del ministerio. Esto acá no es secreto de Estado, hay para descargar, por si acaso, pero yo les voy a dejar también en la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Entonces, las modalidades de titulación que nosotros tenemos vigentes, ¿no? Desde julio, ahí dice, ¿no? Desde junio del 2015, son proyecto de grado, proyecto sociocomunitario productivo, proyecto de emprendimiento productivo, trabajo dirigido externo y hay una más que falta aquí que se la conoce como excelencia, ¿ya? La excelencia no es aplicada al instituto, porque la excelencia no es una modalidad de titulación en base al promedio de calificaciones, por ejemplo, sino la excelencia consiste en igual, tienen que hacer un proyecto que sea, ojo, tienen que ser socio comunitario productivo y que aparte de eso participe en la feria departamental de proyectos. Ahora, para que nosotros como institución privada participemos en la feria departamental de proyectos, necesitamos una invitación de la DDE, ¿no? De la distrital. Entonces, la distrital no nos invita a nosotros como particulares, por lo tanto no accedemos a la participación de este concurso, ¿no? Este concurso inicia a nivel departamental y luego se va a nivel nacional. Entonces, departamentalmente, los proyectos que participan normalmente en este tipo de concursos, de ferias, los que ganan pasan a la nacional. Estos que pasan a la nacional automáticamente tienen excelencia. ¿Qué consiste la excelencia? En que ya no necesitan defender, ya no necesitan hacer la defensa de proyecto de grado, ¿sí? En eso consiste la excelencia. Pero nuevamente, como les decía, para la excelencia ustedes tendrían que participar en la feria. Y bueno, lamentablemente nosotros como institución privada no participamos, ¿no? En la feria de proyectos. Entonces, esa es una modalidad. La descartamos porque no clasificamos para excelencia. Después de eso tenemos proyecto de grado, proyecto sociocomunitario productivo, proyecto de emprendimiento productivo y trabajo dirigido externo, ¿no? Trabajo dirigido externo es, si por ejemplo yo estoy trabajando en una empresa y la empresa va a hacer el montaje, la puesta en marcha de alguna línea de producción, tiene que ser un trabajo grande. Entonces ustedes van a hacer el tema del montaje y van a hacer la semiautomatización tal vez, ¿no? Por eso a su compañero le preguntaba qué tan grande es la máquina o en qué consiste, porque podría haber sido trabajo dirigido si era algo más grande, ¿no? Les pongo un ejemplo, en una empresa de cemento, alguna vez un estudiante entró a hacer la automatización de la parte de la sección de embolsado. Entonces hacía control desde la tolva, la parte de dosificación del cemento y el control de pesaje para el embolsado. Entonces el trabajo del estudiante consistió en eso, ¿no? En hacer todo eso que les mencionaba. Eso es lo que se conoce como trabajo dirigido externo. El proyecto de emprendimiento productivo, todos los ejemplos que yo les he dado hace un momento de máquinas, las listas que hemos visto, son proyectos de grado. El proyecto de grado se vuelve de emprendimiento productivo cuando se le aumenta un plan de negocio. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad el proyecto de emprendimiento productivo es lo mismo que el proyecto de grado, solo que con un plan de negocios. El plan de negocios, así como les decía, ¿no? Yo quiero hacer una embolsadora de bolsas de agua, ¿no? Voy a hacer el diseño, el cálculo, la fabricación de la máquina. Mi plan de negocio es para hacer trabajar esta máquina vendiendo las bolsas de agua. Tengo que hacer mi análisis de mercado, mercadeo,
tengo que hacer el flujo de caja y así, tengo que hacer un montón de cosas para hacer el, el plan de, este plan de implementación del emprendimiento, ¿no? El plan de negocio se le dice. Entonces, el proyecto de emprendimiento es prácticamente el proyecto de grado, pero con un plan de negocios más. Después tenemos el sociocomunitario productivo. Así como les decía, ¿no? Por ahí si alguno se anima a trabajar con esto de los BTHs, puede averiguar los colegios estatales de convenio donde hay BTHs y ver qué cosas necesitan, ¿no? Y de acuerdo a eso implementar, ¿no? Averiguar sobre la malla de materias, averiguar sobre qué cosas requieren y en base a eso es plantear algún material didáctico que se pueda dejar en ese establecimiento, ¿no? El sociocomunitario tiene esa característica. Se hace un proyecto que contribuye a algún sector de la sociedad. Y como dice contribuye, en realidad lo que ustedes vayan a hacer se va a quedar como en calidad de donación al lugar donde están llevando, ¿no? Esas son las modalidades. Ahora sí, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Pero como ya vimos la modalidad de esa del tableros para una unidad educativa, ¿se puede realizar el mismo proyecto para otra unidad necesitan lo mismo? Habría que ver en otra unidad educativa y tú tendrías que ser, no es tan superficial, no es tan igual como dices. Lo que pasa es que los chicos, te comento esto, si es que estás queriendo animarte por algo parecido, los chicos están haciendo o han hecho una investigación, han ido al colegio, han solicitado los contenidos analíticos, o sea, qué cosas llevan en la materia, y de acuerdo a eso han dirigido, han enfocado su proyecto. Entonces, si tú haces algo, no sería tan igual como estás pensando. Por ahí en base podría ser, pero en aplicación tú tendrías que ver de darle alguna otra aplicación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de instalaciones domiciliarias, ustedes llevan no solamente luminarias y tomas, ¿no? Llevan también la parte de fuerza, no sé si llevan la parte de ducteado, o perdón, la parte de las barras, lo que es armado de tableros con barras, lo que es la parte del bastón, acometidas, medidores, no sé hasta dónde llevan. Entonces tú tendrías que averiguar en sus contenidos y de acuerdo a eso dirigir, ¿no? Lo que tú vas a hacer. Entonces, hasta cierto punto podría parecerse, pero después vos vas a darle otro enfoque. Entonces, ese cambio va a ser de que no sea lo mismo, ¿no? Ingeniero, ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ya, muy bien. Ahora sí, ¿quiénes han llegado atrasados o han ingresado tarde al aula? Yo, ingeniero Apellido, perdón. Chávez Ríos. Chávez Ríos, Inge. Chávez. Ya, por esta vez vamos a dejar pasar. ¿Dónde están? Después, Laime López, Inge. Está bien, Inge, uno, gracias. uno por uno, por favor. Después, ¿quién era? Laime López. Laime. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sánchez Morales, Kevin, ingeniero, por favor. Sánchez, Morales, Kevin, perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Inge. Mercado Antonio Inge, ¿Quién más? Mercado. Mercado. ¿Alguien más? Ya, perfecto. Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación el día de hoy.
Les mando un saludo cordial bastante grande y nos estaríamos viendo yo creo ya la siguiente semana para la parte presencial, ¿no? Que les vaya muy bien, chicos, nos vemos, hasta luego. Una preguntita, Inge, del horario. Sí, sí. De Infomóvil me salía que eran las clases a las 9:45 y en la plataforma está a las 9 en punto. 9:45. No, yo tengo desde las 9. Son 1, 2, 3, 4 periodos desde las 9 hasta las 12. Dale una chequeadita ya. Inge, una pregunta. ¿La siguiente clase es necesario con EPP? En la materia no. No, para nada. Ya, gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? Perfecto. Quedamos hasta acá, chicos. Entonces les mando un saludo grande y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta la próxima clase, ingeniero. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chau, chau.